¿Crees que la democracia pueda sobrevivir al avance irrefrenable del poder del mercado global? Sí. El mercado global siempre ha estado allí. No sé, es que, en serio, algunas personas creen que el mercado se inventó la semana pasada, ¿no? Te quiero recordar que el cobre que traía Otzi, el hombre de las nieves que murió hace 3000 años en los Alpes suizos, el cobre que traía procedía del centro de Italia, y algunas de los pedernales que traía procedían de partes de Alemania, y el tejido de sus zapatos procedía de lugares muy lejanos de donde él se supone que venía, según sabemos por el ADN. El mercado siempre ha estado allí. Lo que es el debate actual es si glorificarlo o controlarlo. Pero bueno. ¿Podrá el derecho civil resistir el empuje del derecho mercantil en el siglo XXI? Es que sí, pero es que no veo por qué no veo por qué el derecho mercantil pueda acabar con el derecho civil. El punto es, ¿puedes tú defender a la democracia para que no pase eso? Vamos a suponer que puede pasar. ¿Estás tú dispuesto a defender la democracia con todos sus errores, con todos sus defectos, con todos sus verrugas y sus cosas feas y que nos parecen desagradables? ¿Quieres defender a la democracia o a ver qué pasa? Pero a ver qué pasa, el peligro no es el mercado, el peligro no es ni siquiera el derecho civil, el derecho mercantil. El peligro es el establecimiento de oligarquías cuya ley hagan ellas. Oligarquías previas a la Magna Carta, donde los varones por primera vez le quisieron sacar derechos al rey, nunca se los dio. Es decir, oligarquías que no respondan ante nadie, ni ante un cuerpo legislativo, ni ante tribunales independientes, porque la democracia es todo eso. La democracia no es votar. Si la gente está dispuesta a defender la democracia, yo creo que la democracia tiene muchos elementos para sobrevivir, porque la gran mayoría de la gente entiende que pese a los problemas que tiene la democracia, es bastante mejor que tener un tirano, un dictador, una oligarquía, una autarquía, una monarquía absoluta, una cleptocracia, una caquistocracia de 5 amigos aristócratas que se quedan con toda la riqueza de todo el país, de toda la nación o de todo el reino. Yo creo que la mayoría de la gente se da cuenta que la democracia es nuestra mejor apuesta pese a todos sus defectos, pero no sé si está dispuesta a luchar por ella. Yo sí, por supuesto que sí. Yo no quiero que mis hijos no tengan y mis nietos no tengan un mundo democrático.